Bien, ahora sí, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la presentación de ¿Quieres cobrar tu pensión?, que es el nuevo libro de Esmeralda Gómez López, que nos acompaña hoy aquí. Quisiera empezar dando las gracias a todos los que nos estáis viendo a través del canal de YouTube de Alienta por acompañarnos esta tarde en esta presentación y, como no, a Esmeralda por acompañarnos, pero sobre todo por haber escrito el libro. Esmeralda, bienvenida. Gracias, Roger. Bueno, aprovecho que él está agradeciendo para daros las gracias a todos los que estáis hoy detrás de la pantalla, pero sobre todo a todo el equipo que hay detrás de cualquier creación que merece la pena. Hay un equipo muy potente dirigido por mi director editorial, Roger, y le tengo que agradecer a ellos en primer lugar y a todas las personas que me apoyan en esta labor que me he propuesto de difundir educación financiera en toda la sociedad. Por mencionar a unos pocos, solamente BBVA, Antena 3, Grupo Planeta, Value School, el Instituto Juan de Mariana o la Escuela Austriaca de Criptoeconomía. Mención especial también, aparte de a vosotros, a las personas que me acompañan en mi día a día, que son mi familia y muchos de los amigos que hoy estáis al otro lado de la pantalla. Estupendo, Esmeralda. El libro se titula ¿Quieres cobrar tu pensión?, con lo cual vayamos al grano. ¿Vamos a cobrar la pensión o no vamos a cobrar la pensión? Empecemos ya por la pregunta del millón. Bueno, pues precisamente por esa pregunta, porque como yo me lo planteo y me lo cuestiono, es lo que me ha llevado a escribir el libro. Y es que cuando el futuro de una geografía está supeditado parcialmente al voto de millones de personas que han visto reducido su poder adquisitivo durante años, mediante el cobro desproporcionado de impuestos obligatorios a cambio de una invención frágil, no garantizada, limitada e imperfecta, la libertad de esa geografía está en juego. Y bueno, de pequeña me dijeron, como a muchos de vosotros, que con la comida no se juega. Entonces, eso es lo que me lleva hoy a presentaros el libro que estamos editando, es ¿Quieres cobrar tu pensión? Pero antes de introducir a todas las personas en el sistema de pensiones, lo que me gustaría es anclaros a todos en que la seguridad es una ilusión realmente. Los humanos tenemos la sorprendente habilidad de contar historias y de creer en ellas. De hecho, es lo que nos ha traído hasta aquí, hasta el momento en el que estamos viviendo hoy en día. Las pensiones, como cualquier otra invención aceptada y adoptada por todos, son jóvenes, son relativamente jóvenes, como otras invenciones que son más históricas, como pueden ser las religiones, las empresas, el matrimonio, el dinero. El dinero, de hecho, fue una derivada del trueque cuando éste ya no respondía a las necesidades con las que se creó. Todos los sistemas se van reinventando. El oro también estaba vinculado al dinero y había un patrón oro cuando se desvinculó, cuando se abolió. Entonces el dinero empezó a crearse de la nada. Hoy el dinero, y esto es lo que quiero transmitir, es una mera creencia colectiva. La próxima vez que juzguemos, porque tendemos a juzgar mucho, esa persona que va a una galería de arte y compra una obra conceptual por la que paga millones y se lleva en un pendrive a su casa, pues la diferencia entre el dinero hoy, que se crea de la nada, imprimido por bancos centrales, y esa obra conceptual es el número de personas que depositan su confianza en algo o en alguien en este caso. De hecho, os voy a contar la historia del sistema de pensiones brevemente. Las pensiones nacieron hace ya muchos años, cuando en el Imperio Romano se premiaba a los soldados que habían militado durante años y se les daba el equivalente a 12 años de paga y una parcelita de terreno. Claro, ahí no era riesgo, no había ninguno, porque muchos morían en las guerras. Y de hecho ya hubo tensiones de liquidez, porque cuando terminaba una guerra muchas veces no se podían hacer frente a los pagos. El sistema de pensiones que hoy conocemos nació más o menos con el término de empleabilidad. Ser empleado no es algo natural, estamos adoctrinados creyendo que es así, pero esto no es así. El término empleo nació en el siglo XIX, cuando terminó la esclavitud. La diferencia entre un empleado y un esclavo reside en el contrato. Mientras que un esclavo se pasa de unos dueños a otros por contrato,
el empleado elige libremente dónde quiere trabajar por contrato y lo firma. Entonces, todo esto que creemos que es normal y que es natural, no siempre fue así. Las pensiones, de hecho, surgieron cuando pasamos de la época agrícola a la era industrial y se produjo ese auge de empleados y de soldados. Y el sistema prusiano es el que nos está educando hoy en día. Es obsoleto, como muchos ya nos empezamos a dar cuenta, pero nació así con el gobierno de Prusia hace unos 150 años. Tenía la tarea, esa ardua tarea de formar de forma masiva a empleados y a soldados. Claro, en ese momento, para premiar esa fidelidad de empleado durante años, te daban una pensión a los 65 años, que te jubilabas, pero por aquel entonces la esperanza de vida era de 40. Hoy el sistema de pensiones no es sostenible y se va a transformar. Y por eso he escrito este libro, que es una visión holística de todo lo que tenemos que saber para maximizar nuestro bienestar en el retiro sobre algo que hoy no es sostenible. Entonces, por hacer unas breves pinceladas de lo que se van a encontrar las personas aquí, hago una lectura de los pilares que existen, de cómo los países se han ido reinventando, porque todos han ido cambiando, han ido evolucionando. Nosotros llevamos a la cola. Acompaño a la persona, al lector, en el paso a paso para que pueda calcular de forma sencilla su pensión, la pública, con las reglas de hoy, que no van a ser las reglas de mañana. Acompaño y digo también por qué es importante la inflación, el hecho de invertir, que si no inviertes vas a perder la mitad de tu dinero en poder adquisitivo en unos 30 años. ¿Por qué vas a ir cobrando cada vez menos del Estado? Hablo de la rentabilidad, de las inversiones, cómo construir tu cartera de inversión, cómo puedes establecer todos los números, cálculo de esperanza de vida, control de ingresos y gastos, absolutamente todo. Es una visión holística, pero siempre con un lenguaje directo y sencillo. Entonces, ese es el motivo y lo que te puedo ir diciendo, pero me gustaría también remarcar que con el libro lo que pretendo es despertar ese lado rebelde que todos llevamos dentro cuando nacemos y que de alguna manera se queda en una especie de letargo a medida que vamos creciendo. Lo que pretendo es eso, despertar esa chispa, si lo consigo, con la lectura, para maximizar tu patrimonio, para aumentar los grados de libertad de todos en conjunto, porque de esa manera prosperamos como sociedad y minimizamos el control de terceros si es lo que queremos, pero maximizar la libertad del individuo es mi objetivo. Además creo, Esmeralda, que el libro llega en el mejor momento posible porque hay como cierto oscurantismo respecto a las pensiones públicas. Es decir, todos los políticos dicen siempre que en efecto están garantizadas, que las vamos a cobrar. Por otro lado, sabemos, ¿no?, que la pirámide demográfica, digamos, va a cambiar mucho. En estos momentos hay 2 cotizantes por cada pensionista, pero tal y como está la pirámide demográfica, ¿no?, y cuando las personas nacidas pues, a los 40 años, 50, lleguen que son los que ahora son los pensionistas, se vean reemplazados por los baby booms, o sea, 60, 70, habrá una persona cotizando por un jubilado. Pero ahora hay más o menos unos 10 millones de pensionistas, habrá 15 millones que serán casi tantos como trabajadores. Claro, aquí la pregunta es, ¿por qué no hay un pacto de Toledo, como hubo en su momento, para de una vez por todas, y en un pacto nacional con todos los partidos, garantizar que en efecto habrá pensiones en el futuro y, por ejemplo, evitamos, por ejemplo, a veces decimos la bolsa de las pensiones, no queda nada, porque poco a poco, como que es deficitario el sistema, poco a poco se ha ido retirando. ¿Por qué crees, en tu opinión, que no hay un pacto real y realista, ¿no?, y con ánimo de intentar solucionar de una vez por todas el problema de las pensiones? La pregunta es perfecta y la respuesta yo creo que indirectamente todos la conocemos, pero voy a ir a cifras, porque el 25% de la fuerza votante de este país son pensionistas. Y cuando no hay una cultura financiera que se haya transmitido a través de la educación,
Si tú dices algo que te va a mermar tu poder adquisitivo, aún para el bien de todos, tú no vas a votar a esa fuerza política. La respuesta está en que el sistema es así. El sistema obliga a los políticos, en este caso, a no ser transparentes, a no compartir lo que se debería hacer, a no levantar, en este caso, una reforma que lo está pidiendo a gritos y empezar poco a poco, porque cuando empecemos a reformar el sistema de pensiones vamos a tardar 10 años en implantarlo. Has mencionado que estamos en un estado deficitario, por supuesto. Llevamos, de hecho, todos estos años gastamos más por pensiones de lo que ingresamos por las cotizaciones. En el 2019, en el presupuesto, os animo a todos a que os informéis de todos estos temas. El 40% está destinado a pagar las pensiones. El gasto de los presupuestos generales, 40% para pensiones. Sí, un poquito menos. Os animo, ya para buscar, a que leáis el libro o que busquéis cuánto se destina a la sanidad y a la educación. Os va a chocar. Aproximadamente el 10 es para pagar intereses, ahora que los tipos están tan bajos, de la deuda que tenemos. Es decir, que a mí me asusta y por eso insisto, por eso lo he escrito, pero más allá del contexto, yo me anclo mucho en el individuo, confío muchísimo en cada una de las personas a título individual, a pesar del contexto. Y el contexto, insisto, estoy hablando de la parte negativa, pero vivimos en un país maravilloso y el sistema de pensiones, desde mi punto de vista, es algo brutal, es algo muy potente que hay que mantener. Y en eso estoy trabajando. Pero esa es la razón, que el sistema obliga a que no seas transparente, solamente el que sea íntegro y el que esté dispuesto a perder votos por el bien de todos, dice las cosas y se atreve a hablarlas. Pero no estamos en ese sistema todavía. Claro, no, y por eso se necesitaría un pacto nacional donde todos los partidos, digamos, quedaran retratados en la foto, de que no fuera culpa de uno o de otro, sino de todos. Y que además tuviera que ver también con el poder adquisitivo de los pensionistas. Claro, tiene poco sentido que un pensionista tenga el poder adquisitivo garantizado cuando un trabajador joven, por ejemplo, que tiene mucha menos seguridad, ¿no? Porque no tiene un tejido, no tiene ahorros, seguramente no tiene una vivienda en propiedad, no tiene en absoluto esa misma seguridad y este mismo poder adquisitivo. Esa es una de las carencias que tiene el sistema, que es de prestación definida. El sistema que tenemos ahora solo tiene un pilar, el de reparto. Es una regla mnemotécnica, tiene P y P, es de prestación definida. Si tú defines lo que yo te voy a dar a ti y no está vinculado ni al número de trabajadores que hay, ni a lo que tú vas a vivir, ni a un montón de variables que deberían estar incluidas en lo que vas a definir, es decir, que lo que deberías percibir debería ser flexible. Y esto aquí ya estaríamos migrando a un sistema de cuentas nocionales, otro de los pilares, pero no dejarlo ahí, complementarlo con uno de empresa, con otro de capitalización o con el ahorro propio y la inversión propia, que es el de capitalización, pero hacer un sistema multipilar, mejorarlo. Correcto. Diversificarlo, perdóname. No, Esmeralda, y hay una cosa que en el libro comentas que dices, lo primero de todo hay que intentar calcular cuánto será nuestra pensión futura. Pero antes de calcular cuánto será, hay que calcular cuántos serán nuestros gastos. Y dices, primero tenemos que pensar cuánto vamos a gastar, ¿no? Y comentas en el libro, que me parece muy curioso, que generalmente cuando pensamos cuánto vamos a gastar de mayores, nos sale una cifra que pensamos que vamos a gastar menos, un 75% menos de lo que gastamos ahora. Pensamos que tenemos un piso en propiedad, viviremos de un modo más frugal, tendremos menos gastos de coche, no sé qué, no sé cuántos, y en realidad no es así. En realidad cuando nos jubilamos no gastamos el 75% de lo que gastamos ahora, sino un 135%. Así es. ¿A qué se debe este cálculo que nos engañamos haciendo trampas al solitario? A que somos humanos. Pero hace falta alguien o algo que nos lo diga por fuera. Pasa cuando vas a hacer la compra. Pasa cuando te vas a comprar una casa y cuando vas a comprar un coche. Pasa todos los días. Nuestro cerebro nos engaña. Somos humanos, emocionales. Estamos proyectando constantemente un futuro erróneo. Cuando vamos a hacer la compra, sin lista de la compra y con hambre, lo que compramos no se parece en nada a lo que verdaderamente necesitamos o habíamos hecho de forma estratégica. Nos comportamos de forma táctica. Reaccionamos, vamos reaccionando y decimos, cuando llegue la jubilación yo voy a gastar efectivamente esto. Esto es lo que decimos.
pero llega la jubilación y tú tienes tiempo libre. Hay 40 horas al día que ya no estás trabajando, que ya no estás produciendo algo, sino que tienes tiempo ocioso. Ahí gastas. Posiblemente tengas familia, nietos, hijos. Tendrás que, quizás, si perteneces a una determinada religión, hacer lo que se suele hacer en esa cultura. O sea que incurrirás en gastos. Vas a viajar más, te vas a cuidar más, porque llegada la jubilación te empiezas a cuidar por tu salud, te apuntarás a clubes, a gimnasios. Vas a tener un estilo de vida que no se parece a lo que has proyectado. Por eso el ejercicio de te invito a proyectar, porque cuando lo hacemos, aunque nos equivoquemos, ya hemos pensado en él. Y una vez que lo hacemos una vez, lo hacemos otra, y lo hacemos otra, y lo vamos haciendo a medida que nos vamos acercando a esa meta de jubilación en el retiro. Con este ejercicio de pensar en lo que va a pasar en distintos momentos vitales, por la mañana, por la noche, cuando estoy más alegre, en una etapa vital más deprimida, se va acercando lo que yo creo que va a pasar a lo que verdaderamente pasa. Y aparte, como soy conservadora y conozco estos sesgos cognitivos, lo que hago es estresar el modelo. Cuando la gente se lea el libro y proyecte realmente lo que va a ocurrir en el futuro, estreso el modelo de manera que puedan garantizar y se pongan a trabajar, a invertir, a complementar esta pensión que va a ser deficiente con una realidad. Porque ya digo lo que va a ocurrir. Claro, es que la cuestión es que no solo en la jubilación vamos a gastar más, tendremos más gastos de los que tenemos ahora, sino que seguramente vamos a cobrar menos. Porque claro, hay una cuestión que no solemos pensar. Las pensiones máximas, en caso de que a uno le corresponda la pensión máxima, es de 2.600 euros. Pero son 2.600 euros sin paga doble ni estas cosas, pero acaban siendo 37.000 euros. Con lo cual, cualquier persona que durante su carrera profesional tenga un salario superior a los 37.000 euros, una vez se jubile, va a perder poder adquisitivo porque ingresará menos dinero. Con lo cual, uno gasta más, pero ingresa menos. Sí, esta es lo que se llama la tasa de sustitución, que aquí en España es altísima, roza el 80% del último salario. Pero en otros países, por ejemplo, es muy inferior. La cuestión es que pierdes poder adquisitivo una vez que pasas de ser fuerza laboral a ser un jubilado. Y pierdes por lo menos esto. Entonces, si esto tú ya lo sabes de antemano, tú puedes trabajar por ese complemento, por complementarla. Y aquí ya entra el abanico de la educación financiera, de la inversión, etcétera. Pero es así. Claro, hablemos de eso. Con lo cual, ahora, digamos, tenemos claro, ¿no?, que vamos a gastar menos. Si solo nos basamos en la pensión, muy probablemente cobraremos menos, con lo cual tenemos que complementarlo. Un complemento pueden ser los ahorros, pero en el libro haces mucho hincapié en no solo ahorrar, sino invertir, porque si ahorramos nos topamos con la inflación, que es este llamado impuesto oculto. Explícanos por qué, si solo ahorramos, porque hay muchas personas mayores que dicen, pero yo no voy a invertir porque me da miedo, no quiero que me pase como, no sé, a mi primo que fue al banco y le vendieron un producto que acabó siendo un producto tóxico, yo lo guardo y así. ¿Qué ocurre? Pongamos una cifra, imaginemos que tenemos una cantidad a lo largo de nuestra vida profesional, una persona tiene 100.000 euros para su jubilación. ¿Qué ocurre con estos 100.000 euros si solo los ahorramos y lo mantenemos en el banco? Digo 100.000 porque es como el garantizado por el Estado, ¿no? ¿Qué ocurre si solo tenemos estos 100.000 y no los tocamos, y no hacemos nada con ellos? Vale, pues que tú vas a seguir viendo tus 100.000 en el banco, pero el poder adquisitivo, lo que vas a poder hacer con esos 100.000 es la mitad. Porque la inflación, más o menos aquí en España, que oscila entre el 1 y el 2%, y en muchos países estará por ahí, a medida que pasa el año, va devaluando tu capacidad para comprar cosas. Cuando antes una barra de pan valía 1 euro, al cabo de 30 años vale 2. Entonces tú con esos mismos 100.000 euros vas a poder comprar la mitad. Así, con lo cual es una pérdida segura de más o menos la mitad en 30 años. De modo que sería un error solo invertir, solo guardarlo, solo Eso ahorrar. Es. Luego, entonces tenemos que invertir. Sí. ¿Qué mecanismos tenemos? No todos, en el libro explicas todos, nada más con todo tipo de detalles, pero para las personas que nos están viendo y oyendo,
¿qué mecanismos recomiendas para invertir esos ahorros de modo que podamos complementar en la jubilación, dado que en el libro además explicas que lo ideal es que en nuestros ingresos futuros el 60% proceda de la pensión pública y el otro 40% proceda de inversiones, renta, ahorros, etc. ¿Con qué mecanismos contamos? Todos los activos que existen, hay unos que son buenos y hay otros que son menos buenos. Todo eso es lo que voy explicando en el libro, las ventajas y los inconvenientes. Hay que poner siempre un zoom en la fiscalidad. Por ejemplo, con el plan de pensiones, cuando la persona lo rescata, y esto hay mucha gente que no lo sabe, paga impuestos por la totalidad de lo aportado, en contra de la mayoría de instrumentos financieros que existen, como los fondos de inversión, que es un producto con una fiscalidad agradable, con liquidez total, porque tú puedes rescatar tu fondo, tienes diversificación en renta variable, en renta fija, todas estas palabras que estoy contando, que muchas veces la gente no está familiarizada con ellas, las introduzco con cariño, porque hay que entrar, hay que educarse financieramente para poder luego construir una cartera de inversión, igual que te la construiría un gestor, pero va a ser tuya y tú la vas a rebalancear, tú la vas a mimar, tú vas a elegir el fondo. Estos son los mecanismos. Hay todo, de todo. Hay oro, hay criptomonedas, hay viviendas. Todos son activos, pero hay que pensar como si fuéramos ya esa empresa y pensar en nuestro patrimonio como una prolongación de nuestra salud, una prolongación de nuestras emociones, porque el dinero es importante y es que no nos lo cuentan. Es así, hay que ir invirtiendo poquito, desde 50 euros. Has comentado, Esmeralda, la vivienda como factor fundamental. De hecho, en el libro le dedicas un capítulo como factor fundamental de ahorro. ¿Te refieres a la vivienda como herramienta para poder luego venderla o financiar otras cosas, o esa seguridad de que te da, una vez jubilado, tener vivienda propia y por tanto no tener un gasto de alquiler, por ejemplo? En este caso ha sido algo reactivo, me explico. El apartado de la vivienda lo he escrito por la casuística especial que pueden tener determinados países, como puede ser España. El caso es que aquí el 90% de las personas que tenéis más de 65 años tenéis vivienda en propiedad. Y ahora estamos viendo cosas, fórmulas que empiezan a existir en páginas muy conocidas. Vemos cosas como la nuda propiedad. Son fórmulas inventadas que lo que hacen es darle una salida que puede ser un complemento por esta deficiencia que existe en el sistema de pensiones en la jubilación. Esa es la razón. Y luego sí, luego hay un abanico entero de posibilidades que todos quedan ahí descritos, pero ese es el motivo. Ahora, no es bueno o malo tener una vivienda en propiedad. De hecho, otra de las cosas que siempre digo es que todo se haga con conciencia, que sea reflexionado. Vivir de alquiler no es tirar el dinero, pero tener una vivienda como se da en la mayoría de hogares que tienen más de 65 años puede ser un complemento, y hay que saber qué beneficios tiene optar por una opción u otra, pero que existen un montón de fórmulas para complementarlo. Y eso es a lo que invito también a reflexionar, a tener esa foto global y ser capaces de abstraernos entre una visión micro, que es nuestro día a día, creer que las pensiones son y están para toda la vida, creer que todo lo que vemos ha existido siempre, y la visión macro, ser capaces de abstraernos hasta varios siglos y ver un poquito la historia en su conjunto, porque esa visión, cambiar el zoom, es muy potente también a la hora de invertir, para no dejarnos llevar por estas subidas y bajadas que vamos a ver en el mercado. Claro. Bueno, animo a todas las personas que nos están viendo y oyendo a que hagan sus preguntas. Si tenéis preguntas, comentarios, queréis apuntar alguna idea a través del chat que tenéis a mano derecha de vuestras pantallas. Oye, otra pregunta, Esmeralda. Una pregunta que es seguramente políticamente incorrecta, pero yo te la tiro. Los planes de pensiones, los habituales, los que tenemos en el banco, los que, por ejemplo, en diciembre, todos los bancos empiezan con la publicidad de trae tu plan de pensiones, en el fondo compiten contra el mercado. Y además tienen muchas comisiones, etc. ¿Hasta qué punto son vehículos que merece la pena activar y merece la pena contratar? Cuidado,
con este instrumento concretamente. Más que nada, yo lo describo y luego cada uno que lo haga libremente, pero un plan de pensiones, cuando tú depositas ahí el dinero, históricamente, antiguamente, había un beneficio fiscal que rozaba los 50.000 euros. Esto se redujo a los más o menos 8.000 euros. Ahora son 2.000, 10.000 con la inversión colectiva, pero son 2.000 el individual. Eso es el beneficio fiscal, pero cuando tú lo vayas a rescatar vas a pagar por la totalidad. Todo el dinero va a figurar en tu base imponible. Hago un zoom específico porque dependiendo de cómo elijas y lo que hagas con él y cómo lo rescates, vas a obtener una ventaja o no. Pero es un producto que en la era cambiante en la que estamos, en este devenir, pues no te da liquidez, salvo que entres en una discapacidad, salvo que tengas desempleo de larga duración o ya estés jubilado, no lo puedes rescatar, con lo cual es un producto que no tienes liquidez. Existen otros muchos, un sinfín de productos que son realmente mucho más atractivos, sobre todo hacia el mundo en el que vamos. Más que nada porque esta exención fiscal que acaban de reducir, claro, lo que no nos cuentan es que el Estado se va a ahorrar pues en torno a 600 millones, estoy redondeando números grandes, en todo un año. Solamente se va a ahorrar 600 millones de euros. ¿Se los ahorra por qué? Porque ya no tiene un beneficio fiscal para la población. Ah, porque no te lo puedes deducir de tus impuestos. Eso es. Así es. Oye, y en este panorama de tipos de interés tan bajos, me refiero, antes, por ejemplo, cualquier persona normal que tuviera un conocimiento de finanzas personales como moderado, podría ir al banco y abrir un plazo fijo y decir, oye, pues mira, aquí me dan 4,5%, 5% en los buenos tiempos, ¿no? Hace unos años, pero ahora ya no hay ningún plazo fijo que te dé esta cantidad. Y los bancos tampoco tienen productos, pues claro, al final, si el tipo de interés está bajo, no hay productos, digamos, sustitutivos. ¿Qué productos, sin entrar en criptomonedas y cosas que puedan parecer más complicadas, qué producto sustitutivo de algo tan fácil como era el plazo fijo tiene una persona, un ciudadano normal y corriente? Nos tenemos que ir a renta variable. Para hacer algo equivalente en rentabilidad hay que asumir un riesgo. Ya sabemos que no invertir es pérdida segura, que lo acabamos de ver. Y ahora nos tenemos que ir a una composición, no solo renta variable, pero una composición que tenemos que elegir dónde depositar este dinero, que sea diversificado en empresas de variable y un poquito también de renta fija. Pues podemos ir ahí, acciones, a oro. El oro va a seguir creciendo como activo refugio. Entonces tenemos que ampliar nuestros conocimientos financieros, formarnos precisamente porque está mucho más difícil conseguir rentabilidades y aún así estás exponiendo tu dinero. ¿Y gestionando nosotros mismos, Esmeralda, o con un fondo gestionado por un tercero? Aquí depende. Mi ideal es que la gente aprenda a hacerlo por sí mismo, que sea autosuficiente, crítico y responsable de dónde deposita el dinero. Porque muchas veces los terceros que nos encontramos más allá y por ahí fuera, realmente están cobrando comisiones por vendernos un producto. Es su trabajo. Es así, como cualquier otro trabajo. Entonces, lo ideal es que sea la persona la que adquiera esta disciplina financiera para decir qué tengo que preguntar, dónde tengo que mirar, cómo comparo las comisiones. Y empiezo asumiendo un riesgo, pero como lo voy a hacer a largo plazo, y este libro está enfocado en una vida laboral, en el largo plazo la volatilidad y el riesgo tiende a minimizarse. Si hay crisis, las vamos a vivir todos, con lo cual todo va a bajar. Que hay subidas, todo lo vamos a... Pero en el largo plazo lo que importa es la tendencia y acostumbrarse a estas subidas y bajadas. Y una de las cosas que más me han gustado de tu libro es tu explicación del interés compuesto, porque es generalmente, digamos, igual es mi visión o mi idea, pero no es muy conocido. La gente no suele tener un conocimiento de, digamos, las bondades o las maravillas del interés compuesto, y en el libro hablas muy bien, además con muchos ejemplos y con los números, de la virtud del interés compuesto. ¿Por qué es tan importante el interés compuesto y sobre todo invertir en fondos que manejen interés compuesto? Porque realmente cuando tú te apalancas en esto, en el interés compuesto, lo que está pasando no es otra cosa que los intereses que te dan un año
tú no los sacas, no los retiras como si fuera una renta, no, lo mantienes ahí. Entonces al año siguiente ya te van a dar intereses no sobre tu capital inicial, sino que te dan intereses sobre tu capital inicial más esos intereses que generaste el primer año. Por eso es compuesto, es exponencial. En el libro hay unas cuantas tablas en las que se ve de forma muy ilustrativa: si inviertes tal, consigues tal, con ese tipo de interés y a una tasa de inflación determinada. Tenemos una pregunta de Alberto Martínez que nos pregunta, ¿no crees que actualmente puede existir una burbuja en muchos de los puntos donde se puede invertir? La bolsa, la vivienda, el oro. Puede existir una burbuja siempre y en cualquier activo. Vuelvo otra vez al principio de la presentación en el que decía: la seguridad es una ilusión, y estos sistemas que hoy sustentan la vida de todos nosotros los hemos inventado nosotros. Entonces, salvo activos que sean tangibles, que no sean replicables como el oro de momento, cualquier otra cosa hoy puede ser una burbuja, incluido el dinero, incluidos los euros y los dólares. La realidad es que sí, puede asustar que lo diga con tanta tranquilidad, pero no pasa nada, porque como todos creemos en ello, y al final, si esto es una burbuja y pincha, vamos a caer todos. Esto es lo mismo que si de repente todos recibimos una cantidad de dinero que tiende a infinito. ¿Seríamos ricos? No, seríamos igual de pobres, porque todos tendríamos mucho más. Es un poco por simplificarlo, aunque siempre habría personas que pierden más, igual que en esta crisis estamos saliendo en forma de K, pero sería exactamente lo mismo. Puede haber burbuja en cualquier activo y en cualquier momento. La cuestión y la clave, que si tenés libros como este y tú empiezas a trabajar por tu futuro, lo más probable es que minimices las probabilidades de estar mal cuando llegue tu jubilación. Y ahondando en esta cuestión, quiero preguntar de tu opinión, ¿cómo lo ves? Hay cierto consenso que, digamos, el panorama macroeconómico de los próximos 5 años vendrán, tú decías, una salida en K, con lo cual algunos sectores muy deteriorados, otros un poquito mejor. En el caso de España, con una inyección de 140.000 millones de euros de la Unión Europea, con lo cual un crecimiento del PIB, pero al mismo tiempo, digamos, y además con mucha fuerza en los bancos centrales, el Banco Central Europeo, que no se va a preocupar tanto, parece, de la inflación, que la inflación puede ser que crezca, y va a mantener los tipos muy, muy bajos. ¿Cuál es tu visión de este cierto consenso que podríamos llamarlo así, de los próximos 5 años? Yo soy muy cautelosa y tiendo a ser muy conservadora, entonces puede haber una inflación más grande de la que nos pensamos. Lo que viene, esos 1.400 millones que viene de Europa, están condicionados. No es una seguridad, hay que hacer los deberes y hay que hacerlos bien. Sí, se puede convertir en un plan E y que hagamos rotondas otra vez a mansalva. Efectivamente. El trabajo está muy tocado en el tejido productivo español. Los que son de mi edad, y muchos de los que estáis allí y de los que veréis el vídeo, hay un 45% de paro juvenil. Hay un desequilibrio bastante pronunciado con determinados sectores. El mundo va hacia la tecnología y debemos también garantizar esa transición de los sectores que ahora mismo se van a quedar obsoletos, y las personas que se van a quedar sin ayudas. Debemos garantizar esa transición formándoles. Es imperioso que la parte pública y la parte privada empiecen a hablar mucho más de lo que hablan, a eficientar el mastodonte que hay público. Eso deberíamos hacerlo entre todos. ¿Cuál es mi forma? No es a través de la queja y criticando el sistema, no. El sistema es el que es. Ganando libertad tú. Cada uno de nosotros, si somos más libres y aumentamos estos grados de libertad, quitamos poder a los terceros, de forma inevitable. Y esta es una de las formas. Por eso veo incertidumbre. Sí que soy optimista. Soy optimista porque si recibimos estos fondos y hacemos bien las cosas, el sistema de pensiones concretamente no tiene por qué verse resentido. No es malo que en un futuro de aquí a 5 o 10 años la tasa de sustitución fuese como en otros países de la Unión Europea, del 60, del 70% o del 50%, si hemos educado financieramente a la población y ha hecho bien sus deberes para que cuando llegue la jubilación
no se vea su poder adquisitivo derrumbado, no, que tenga sus complementos, y esta educación a la que yo hago alusión, si empezamos a implantar ya en el sistema educativo la parte digital, como están haciendo en otros países, la parte de la educación financiera, la parte emocional, sin olvidar, por supuesto, todas las vertientes de letras que son fundamentales, la filosofía, los idiomas, pero hay que cambiar este sistema también prusiano para empujar y para hacernos competitivos. La fiscalidad en este país, si no somos competitivos para atraer empresas y hacerlas ágiles, yo, cuando tenga grados de libertad, lo que haría de forma lógica sería irme a un sitio, porque ahora vamos hacia el teletrabajo, vamos a un mundo mucho más híbrido. Si ya veníamos de la globalidad, todavía más. Pues tenemos que ser competitivos, atractivos, tenemos el potencial, pero es complicado. Hay ayudas, hay cosas que se están haciendo muy bien para paliar los efectos de esta crisis. Hay ayudas bien traídas, pero hay otros sectores que están siendo castigados, y estos sectores precisamente son los que ahora mismo estaban dándole un peso muy importante a nuestro PIB, y no se les está cuidando. O sea, hay cosas bien hechas y cosas mal hechas. En los 5 próximos años yo tengo esperanza. Mal tendríamos que hacer las cosas para salir mal de esto. Esmeralda, ya has comentado el teletrabajo y cómo va a cambiar el panorama. Una de los ámbitos donde más ha cambiado, o digamos más podemos ver el efecto de la pandemia, es el mercado inmobiliario. Lo vimos después del confinamiento, perdón, que después de justo cuando empezó la desescalada, hubo un pico en el precio de los alquileres en las grandes ciudades. En aquel momento todo el mundo pensaba que iban a bajar y subieron por una cosa que nadie había previsto, y era el número de divorcios a raíz de los meses encerrados, ¿no? Hay mucha gente que se divorció justo al salir y buscó un piso, que hizo que en las grandes ciudades bajó. Luego otra cosa que estamos viendo es, por un lado, personas mayores que deshereden a sus hijos porque no se han sentido bien cuidados o bien atendidos o bien acompañados durante estos meses, y también, sobre todo en los cascos antiguos de las ciudades, pisos que se ponen en la venta porque son personas mayores que han muerto con algunas de las 80.000 personas que han muerto con la pandemia, ¿no? Con lo cual hay pisos que se están, digamos, de todo este mejunje, digamos, y además, como tú también decías, gente que dirá, oye, a partir de ahora puedo teletrabajar porque mi empresa ya lo permiten, y luego pues igual no tiene ningún sentido vivir en una gran ciudad, me puedo ir al campo o cerca, y que no sé, un par de días ir. Ahí empieza la cosa a cambiar, ¿no? ¿Cómo ves tú el mercado inmobiliario este próximo año? ¿Y hasta qué punto es un buen momento para comprar, para vender, para empezar a invertir en vivienda? Vale, yo lo veo positivo, más que nada porque no venimos de una crisis inmobiliaria como fue la anterior. Ahora mismo los roles que están viviendo distintos actores son diferentes. Por ejemplo, la banca en este momento está sirviendo de ayuda para el gobierno, para las personas. Está haciendo otro trabajo. Muchas se están digitalizando. En cuanto a la vivienda, los precios están cayendo, pero no tanto como se esperaba que fuesen a caer. Y no van a caer, creo, esto es siempre digo, no van a caer tanto. ¿De compra o de alquiler? De compra. El de compra. El de alquiler, tengo mis dudas, porque se están haciendo encuestas por ahí a ver qué pasa si regulamos el mercado del alquiler. O sea que el diálogo, aunque no nos lo cuenten, está por detrás. Cuidado también con la regulación y con marcar límites en un mercado libre, porque al final estamos mermando la libertad de los individuos. Entonces, mucho cuidado también hasta dónde vamos a tocar las libertades de las personas, porque todos tenemos un límite. Dos ejemplos curiosos. Las islas están en auge, la gente se está yendo a trabajar ahí. Si lo hacemos muy bien, esos son destinos paradisíacos para trabajar y sentirte realizado, y aparte tener el sol, tener la playa y tener una buena gastronomía, una oferta cultural potente, con buen transporte. Podemos atraer a extranjeros a todo nuestro país. Los pueblos, el otro día leí también una noticia muy interesante. Había un pueblecito en Guadalajara que no iba a cobrar impuestos a las personas que se fueran a trabajar allí, los impuestos autonómicos. Con lo cual, son formas de reinventarnos cuando damos libertad, en este caso a las autonomías,
para salvar pueblos. La vida, yo soy de pueblo, yo soy de un pueblecito de Cuenca, soy de Honrubia. Yo he estado allí, de hecho este libro ha nacido en mi casa durante el confinamiento, natal, claro. He contado también con una ayuda maravillosa que no suelo tener. Es una vida auténtica, o sea, es una vida placentera, la de los pueblos, es una vida sana, de saludar a la gente por la calle, o sea, es otra parte, es otra riqueza que no teníamos la posibilidad cuando teníamos que ir a trabajar. Y este mundo ha venido aquí para quedarse, con lo cual va a cambiar la forma en la que vivíamos. Ahora queremos espacios más amplios, queremos que nos dé el sol, queremos vivir en otros ámbitos y todo se va a transformar. Hay viviendas, hay también una empresa muy conocida que eficienta los espacios, que estaba ya pensando en viviendas móviles. Con lo cual es una forma de mezclar la parte sostenible con aumentar estos grados de libertad para vivir de muchas otras maneras. Oye, tenemos aquí varias preguntas. Una es de Rubén Castro. Dice, ¿es complicado entrar en criptomonedas si no se entiende de finanzas? ¿Lo explicas en el libro? ¿Y es tarde para invertir en bitcoins? Vale, nunca es tarde para invertir en un activo si tú crees en ese activo. Ya se decía también, ¿no?, que cuando estaba en 20.000, es tarde. Pues a lo mejor de aquí a septiembre está en $100.000. Ahora mismo, bueno, ayer se produjo una caída, estaba en $50.000. Sí, y estaba esta mañana, pero luego volvió a subir. Entonces, es como cualquier otra invención. Yo diría que en las criptomonedas hay que estar. No lo explico en el libro porque es otro mundo aparte, es una tecnología específica, pero hay que estar, hay que formarse. Sobre todo porque todavía no ha madurado lo suficiente como para hacerla sencilla. El diseño de las cosas llega después de hacerlas funcionales. Al principio todo, cuando lo inventamos, es un poco feo. Simplemente tiene que ser práctico y que la gente lo asuma. Y a partir de ahí ya entonces empieza, véase lo de las mascarillas. Ahora ya, pues esto es igual. Y entonces hay que diversificar. Ahora, ¿cuánto? Pues en un entorno o en un activo que es tan volátil como puede ser el de las criptomonedas. Bueno, aquí sí que lo menciono en un porcentaje. No digo el cómo se entra, pero sí que debes tener y debes estar en un mundo que al menos ha nacido. Por supuesto, como siempre en cualquier inversión, lo que estés dispuesto a perder. Pero es que no es más seguro tener el dinero debajo de tu colchón o en un banco. La seguridad, insisto, no existe. Esmeralda, otra pregunta, en este caso de Miguel Ángel Laserna, que nos dice, ¿de qué manera podemos educar a una población que solo piensa en la empresa pública como una opción de futuro seguro que hace que se incremente la deuda pública? Muy buena pregunta. Eso es cultural. Eso tiene que ver con la parte más estratégica de un país, el corazón de las personas que formamos la sociedad. No es una respuesta sencilla, pero se hace con pequeños cambios, igual que la transformación del sistema de pensiones se puede hacer de una infinidad de maneras. Transformar esa creencia que está instaurada, y es cierto, aquí la inmensa mayoría de personas quieren ser funcionarios. ¿Pero por qué? Porque no se nos ha educado a crear nuestras propias empresas. No nos han enseñado a que, además de tener un trabajo para un tercero, como yo lo tengo, en paralelo, a mí me encanta llevar a cabo mis planes. Yo tengo un alma emprendedora. Y encima hay veces que hasta te penaliza, en lugar de que sea un premio, porque yo voy adquiriendo un conocimiento. Es la cultura, hay que ir cambiándola y empezando por uno mismo. Una buena idea sería también enseñarlo en los colegios, que nos enseñaran a cómo crear una pequeña empresa, cómo puedes ganar dinero desde pequeñito, empezar a crear la imaginación. Y si esto ocurre, encima tienes facilidades para crear empresas. Ahora creo que ya han sacado también una norma para crear empresas rápidamente, en unos pocos días. O sea que va por ahí van los tiros. Y que no se premie, no se castigue el hecho de fracasar. Es cultural y va haciendo pequeños cambios en todo esto que te estoy contando. Así se podría llegar a conseguir. Y también compartiéndolo, cosas como la que estamos haciendo ahora. Cuando tú ves casos de éxito, normalmente vemos la punta del iceberg, no vemos todo el trabajo que hay detrás.
sería muy positivo que todos nos mostráramos un poquito más naturales, con nuestros éxitos y con nuestros fracasos, con lo que nos ha funcionado bien y con lo que no. De esta manera al final se va normalizando todo y ya forma parte de la normalidad el crear una empresa o querer ser un emprendedor. Muy bien. Esmeralda, pues yo creo que le hemos dado un buen repaso a todos los contenidos del libro. Has explicado el origen de las pensiones en el Imperio Romano, en la época prusiana con el general Bismarck, el porqué de las pensiones, si son sostenibles, si no son sostenibles porque no hay un pacto de Toledo y una mesa de negociación de todos los partidos. Has comentado las posibles modos de invertir los ahorros para que no tengamos solo ahorros, de modo que podamos complementar ese 40% sumándole al 60% de la pensión pública en la jubilación. Ya creo que hemos hecho un buen repaso también de todas las cuestiones. Antes de terminar, ¿qué nos olvidamos? En principio, empezar a planificar ya. Empezar a planificar ya, esto nos ha quedado claro. Y nos ha quedado claro que aunque nos engañemos, gastaremos más cuando seamos mayores a lo que gastamos ahora, con lo cual no podemos dejarlo de estar. Empezar ya, es lo único que me gustaría despertar en todas las personas que vean, ese lado rebelde y que lo empiecen a cuestionar absolutamente todo. Muy bien, Esmeralda, pues muchísimas gracias, enhorabuena por este libro, que a buen seguro tendrá tantas ediciones como el anterior ya hemos perdido la cuenta, 7, 8... ¿Vamos por la sexta o la séptima? Creo que la séptima ya. ¿Quieres cobrar tu pensión? Es un libro, está en papel y en digital, se puede comprar en todas las librerías, también en Amazon, y en Amazon se puede comprar en papel y en digital. En América Latina también, en papel y en digital, está en cualquier librería y en cualquier tienda online, publicado por la editorial Alientan, 15,95. Esto es una inversión. Es el tipo de libros que no es un coste, no es un gasto, es una inversión en toda regla. Nada más, muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis estado siguiendo, todos aquellos que estabais detrás de la pantalla viéndonos y oyéndonos. Muchas gracias por vuestras preguntas. Veo aquí una última de Sara Booktuber, que hoy nos escribe desde Zaragoza. Sara, muy buenas tardes. Gracias por las preguntas, por los comentarios y hasta la próxima. Muy buenas tardes. Gracias.